Hola, hoy hablaremos de biodescodificación y el tema es los dobles en el árbol genealógico. En biodescodificación les llamamos dobles a todos aquellos familiares que están relacionados conmigo por diversas causas. Ser doble de alguien en mi árbol genealógico significa que soy copia de otra persona, gemelo simbólico de otra persona y, por lo tanto, que ya tengo un destino marcado, un tipo de comportamiento a seguir y dramas específicos por vivir. Sería lógico pensar que ser igual a otra persona significa que existe una gran afinidad y que todo está bien, pero no es así. Para el árbol genealógico, ser doble de otra persona resulta a la larga un gran problema, porque inconscientemente todas las cargas emocionales de esta persona me son heredadas, así como sus enfermedades, su éxito o fracaso profesional y económico, su carácter, sus miedos, sus dramas sentimentales o reproductivos, sus tragedias o accidentes. Y de todo eso habré de liberarme para poder llevar una vida plena, saludable y feliz. Básicamente, existen 9 tipos de dobles en un árbol genealógico y a continuación les explicaremos en qué consiste cada uno. Dobles por parecido físico y comportamiento, dobles por nombre, dobles por fecha de nacimiento, dobles por fecha de concepción, dobles por orden de nacimiento, dobles por profesión o actividad, dobles por fecha de defunción, conocido también como heredero universal, dobles por línea maestra y dobles espejo. Dobles por parecido físico y comportamiento. Yo seré doble de alguien en mi familia si existe un gran parecido físico o de comportamiento. Puedo parecerme en la cara, en las manos, caminar como esa persona o reírme como esa persona. Cuando convivo con mi familia, todos hacen el comentario de que soy igual a la otra persona. Dobles por nombre. Yo seré doble de alguien en mi familia si llevo el mismo nombre. Muchas familias, aún en la actualidad, creen que ponerle a un recién nacido el nombre de su padre, su abuelo o su tío es un detalle lindo y lleno de amor. En la realidad es todo lo contrario, al grado de poder convertirse en una maldición. Nombrar a un hijo como otra persona es decirle a ese hijo que no es importante. Es ordenarle inconscientemente que debe ser como la otra persona, que debe hacer lo mismo que hace la otra persona, que debe ser tan bueno o tan malo como la otra persona, y eso, para un nuevo ser humano, representa una carga muy pesada. Si a esto le sumamos que existen familias en las que el mismo nombre se repite en varias generaciones del árbol, y aún peor, entre los mismos hermanos, el resultado es un ser humano lleno de problemas. Dobles por fecha de nacimiento. Cuando mi cumpleaños coincide con el de otro familiar de mi árbol genealógico, seré su doble. Es importante aclarar que hay un rango de 10 días, ni un día más, previo y posterior a mi nacimiento, que me indicarán con más precisión quiénes son mis dobles en la familia. Si mi cumpleaños es el 25 de marzo, debo sumar 10 días y restar 10 días. Es decir, si a 25 de marzo le resto 10 días, llego al 15 de marzo. Si al 25 de marzo le agrego 10 días, llego al 4 de abril. Y justamente ese será mi rango de cumpleaños. Deberé buscar entonces entre todas las fechas de todos los miembros de mi familia a aquellos que cumplan años o hayan sido concebidos entre el 15 de marzo y el 4 de abril, y seré doble de todos ellos. Dobles por fecha de concepción. Bien, ahora hablaremos de la fecha de concepción en biodescodificación. Como todos sabemos, biológicamente, el ser humano tiene un periodo de gestación de 9 meses. En la realidad y en el mundo moderno, un embarazo puede presentar complicaciones, se puede programar el parto, se puede nacer prematuro, etc. A la biodescodificación eso no le interesa, porque se basa en la biología inconsciente. Por lo tanto, en biodescodificación siempre se restarán 9 meses exactos a la fecha de cumpleaños para obtener la fecha de concepción, siempre. Y seguimos con el ejemplo anterior. Si yo nací el 25 de marzo y resto 9 meses exactos, yo fui concebido el 25 de junio. Mi fecha de concepción es 25 de junio. Ahora, para localizar a mis dobles por fecha de concepción, nuevamente utilizo el rango de los 10 días exactos.
Si a 25 de junio le resto 10 días, llego al 15 de junio. Si a 25 de junio le sumo 10 días, llego al 5 de julio. Y justamente ese será mi rango de concepción. Deberé buscar entonces, entre todas las fechas de todos los miembros de mi familia, a aquellos que hayan sido concebidos o cumplan años entre el 15 de junio y el 5 de julio, y seré doble de todos ellos. Dobles por orden de nacimiento. Ser doble por orden de nacimiento básicamente consiste en analizar el número de hijo que soy en la familia y revisar qué miembro de la familia comparte ese orden conmigo. Este tipo de dobles es más complicado de establecer cuando en mi familia mi padre ya tenía hijos antes de unirse con mi madre, o mi madre ya tenía hijos antes de unirse con mi padre. Si yo soy el primer hijo de mi familia, seré doble de todos aquellos primeros hijos. Si yo soy el primer hijo de mi familia, seré doble de todos aquellos primeros hijos. Tal vez mi mamá es la primera hija con respecto a sus hermanos, o tal vez mi papá es el primer hijo con respecto a todos sus hermanos. O tal vez mi abuela era la primera entre sus hermanos, o tal vez mi tío paterno fue el primero. Si bien este tipo de dobles es confuso, si realizo un buen trabajo de investigación, lograré descubrir que mi carácter, comportamiento, miedos o éxito son similares a otros familiares que nacieron como hijos primeros. Doble por profesión o actividad. Yo puedo ser doble de otros miembros de la familia si tengo la misma actividad o profesión. Esto es muy común porque desde pequeños observamos lo que otros miembros hacen, sus trabajos, y nos visualizamos haciendo lo mismo. El problema de tener la misma profesión o actividad es que eso da pie a la competencia, a la comparación, y se convierte en un reto permanente por ser mejor que mi familiar, por ganar más dinero, por ser más exitoso. Si compartes la misma profesión que otro miembro de tu familia, pero a ti te va muy mal o no te gusta mucho lo que haces, seguramente estás reparando la vida de ese familiar. Dobles por fecha de defunción, conocido también como heredero universal. Este tipo de dobles es de los más negativos y nos referimos al hecho de que ser heredero de alguien no siempre resulta positivo, porque así como heredamos todas las cosas buenas de esa persona, también heredamos las malas. Aquí no existe rango de 10 días, deberá ser el día exacto. Si el día que yo nazco se celebra en la familia la muerte de algún pariente, en biodescodificación significa que yo he heredado su vida completa. También puede suceder que en ese mismo día, en ese mismo año, está muriendo alguien de mi familia mientras yo estoy naciendo. Es exactamente lo mismo. Esto quiere decir que deberé reparar todo lo malo que le ocurrió y mantener todo lo bueno que hizo o tuvo. Otro punto importante será liberarme de la causa de muerte de ese familiar. Si murió enfermo, analizar las razones de su enfermedad y evitarlas. Si murió en un accidente, cuidarme y alejarme de circunstancias similares. Si ese familiar no estudió, debo estudiar. Si ese familiar tuvo un matrimonio feliz, yo debo procurar hacer lo mismo. Si ese familiar disfrutó de una vida económica buena, procurar lo mismo. Gran paquete, ¿verdad? El objetivo del árbol genealógico al programar mi nacimiento en esa fecha exacta de muerte es que yo repare la vida de ese familiar. Doble por línea maestra. Este tipo de dobles son llamados maestros. Con los maestros tenemos que ser muy analíticos y observadores, porque sus vidas son mensajes para nosotros. Vamos a suponer que mi maestro es un tío paterno, y al analizar su vida descubro que siempre ayudaba a los demás, que meditaba, que le gustaba viajar, etc. Entonces, la lección que yo recibo de él es la de disfrutar la vida, ver por otros, conocer cosas nuevas y estar en paz conmigo. Ahora, vamos a suponer que mi maestro es una bisabuela materna, y al analizar su vida descubro que fue una mujer valiente, que luchó en la revolución, que manejaba armas y que trepaba a los trenes con facilidad, que fue una madre estricta, que cocinaba delicioso y que murió de vejez en su casa. Entonces, la lección que yo recibo de ella es la de ser fuerte, valiente, aguerrida, a ser firme pero amable con mis hijos y tal vez que aprenda a cocinar o a valorar la buena cocina, y que mi muerte será tranquila. Para calcular a mis maestros deberé sumar 6 meses a mi fecha de cumpleaños.
Volvamos al ejemplo de que mi cumpleaños es el 25 de marzo. Sumando 6 meses a mi fecha de cumpleaños, llego al 25 de septiembre. Por lo tanto, la persona o personas de mi árbol genealógico cuyo cumpleaños sea el 25 de septiembre son mis maestros. Una duda muy común es si aquí aplica el rango de los 10 días antes y 10 días después. En nuestra experiencia, si aplican dicho rango, una gran cantidad de familiares resultarán sus maestros y no debe ser así, porque los maestros son únicos, especiales. Por lo tanto, busquen a personas con los 6 meses exactos. En caso de que la variación sea de un día antes o un día después, tendría que revisarse el caso particular. Dobles espejo. En muchas culturas, incluida la mexicana, las fechas de cumpleaños o nacimiento existen en el inconsciente colectivo como número de día y nombre de mes. En México está más arraigado decir que nací el 3 de julio que decir que nací el 3 del 7. Rara vez nuestro inconsciente utiliza el número del mes. Los dobles espejo funcionan para personas en cuya cultura familiar generacional el mes se identifica por el número más que por el nombre. Recuerden que el inconsciente es biológico, es inocente y obedece al ambiente o cultura que lo envuelve. Si en tu país o en tu cultura los meses se manejan por número, entonces anímate a buscar a tus dobles espejo. Finalmente puedes aprender algo de ellos. Estos dobles funcionan por la combinación de números, pero no son tan importantes en el árbol debido a que muchas fechas de nacimiento son imposibles de ubicar con números. Si yo nací el 27 del 10, no existirá nadie que haya nacido el 10 del 27. Por lo tanto, no es tan efectivo a la hora de buscar dobles. Y si bien con numerología se pudieran sumar los números, para la biología del inconsciente no funciona así. Si yo nací el 3 del 7, seré doble de aquella persona que haya nacido el 7 del 3. Sí, sabemos que es complicado si tu cultura no lo maneja así, pero existe. Y ser doble espejo nos obliga a reparar aquello que no soportamos de esa persona, que finalmente es nuestro espejo. Vamos a suponer que soy doble espejo de mi hermana y me molesta su carácter tan optimista y sus carcajadas escandalosas. Eso quiere decir que yo debo cambiar mi percepción, analizar la causa por la que esa felicidad y optimismo me molesta. Tal vez yo soy exageradamente silencioso y eso deberá cambiar. Tal vez soy muy pesimista y eso deberá cambiar también. Ser espejo de otra persona siempre sacará a flote mis defectos, virtudes, aquello que puedo mantener, aquello que debo modificar, aquello que debo soltar o cambiar. Y bien, esta ha sido una explicación de cómo funcionan los dobles en mi árbol genealógico. Esperamos que les haya gustado. Akasha Sanación Integral, Elizabeth Romero Sánchez y Edgar Romero Franco.